como que todo lo puede soportar y que es tan plástico que no hace falta mejorarlo. Sí. Nosotros lo queríamos enfocar en, ya que no hay dinero ni se quiere invertir en el pino carrasco, ya que es un pino también de repoblaciones de protectoras más que en producir madera, pues decir, vale, ¿qué podemos hacer de una manera económica, que no haya que invertir en laboratorios, en experimentos, ni nada de eso? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es verlo, la genética que ya tenemos a nuestra mano, que ya está, la naturaleza ya lo ha mejorado genéticamente, y lo tenemos en las regiones de procedencia, ¿no? Ver en las regiones donde ya ha sido pulido, ya tiene en teoría esa adaptación local a esas condiciones, ¿cómo lo podemos utilizar? Y pues ahí surge todo el tema de migración asistida, de gen flow, de mover los genes de un lado a otro a donde vayan a ir bien. Porque tú cuando tienes ya una población de pino en un sitio muy malo, se puede decir que tienes un genotipo. ¿Por qué? Porque hay estudios académicos que han comparado dentro de incluso de las mismas procedencias diferentes poblaciones, ¿no? En la región sudeste hay muchos rodales de carrasco, se han cogido diferentes semillas de esa misma región de procedencia que forman poblaciones y se han visto incluso diferencias significativas entre esas poblaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos una planta en estos rodales de migración asistida, cada una de ellas es una región, pero a la vez es un genotipo. Entonces, si esa región de procedencia o genotipo que tenemos va bien, significa que tiene algo en la genética que nos puede servir. Entonces, por eso mismo, la instauración de estos rodales de migración asistida es una oportunidad para, de forma económica, trabajar en la mejora genética del Pinus lepensis. O sea, era sobre todo esa la idea que queríamos transmitir. O sea, que merecía la pena. Y que como tanto en los rodales antiguos que tenemos de hace 15 años con Antonio, como en los actuales, ahí tenemos bueno, no se pueden llamar regiones de procedencia, pero tenemos a Alacuás y a Serranillo, que ambos semillas vienen de huertos semilleros. Es decir, Alacuás, por ejemplo, está compuesta de poblaciones de Levante Interior Levante Interior y Litoral Levantino. Iban al campo, veían árboles que ya tenían como características muy vivas, es decir, que tenían fustes muy altos, crecían muy rectos, tenían ya unas morfologías como bastante interesantes a la vista. Entonces las fueron combinando y ya hicieron como, entre comillas, esa mejora genética de la especie. No se puede decir región de procedencia porque no está en un sitio en concreto, no son las condiciones climáticas las que lo han pulido, sino ha sido antrópico total, que has dicho selección antrópica, de tú me gustas más, pues te cojo a ti, te voy a ir plantando en mi huerto semillero, y de ese huerto semillero luego sacaron las semillas que han ido a nuestros rodales. Sí que es verdad que Alacuás sigue en marcha, lo querían quitar, o sea, la querían cerrar y todo. Por eso sí que también llevamos como los resultados de Alacuás para decir, no, sí, porque lo vais a cerrar si veis que está funcionando. Luego, en los resultados que luego ahora os enseño, bueno, os pongo ahora los gráficos. Okay. Este es el paper Lourdes que tiene que salir ya este año, o por lo menos que lo tengo que enviar. Ya, las semillas que nos mandaron a nosotros, al live desde allí, desde el Serranillo, ¿esas procederán de rodales seleccionados? Es que cuando yo hablé del Serranillo en Asturias, hubo una chica que me dijo que me dice, ¿por qué seguís estudiando el Serranillo si ya se cerró? El Serranillo, que va a estudiar ayer. O sea, el huerto semillero me dijo eso y yo la verdad que no tenía información y dije, vale, no he vuelto a incidir en el tema y no lo sé. Pero me dijo eso, me dice, ¿para qué miras el Serranillo si ya se cerró? Y yo, sí. Huerto semillero. Probablemente.
Pero también, y en ese momento no se me ocurrió decir bueno, aunque se haya cerrado, sí que es una evidencia que te lleva a que si mejoras un poco el carrasco te da resultados. Claro. O sea, que eso era interesante. Yo creo que en esos viveros, tanto en el Alacuás como en el Serranillo, por ejemplo, tiene unas 20 hectáreas de terreno. Y entonces, en esos sitios, pues tenían plantaciones allí de huertos, semilleros, material seleccionado. Pero ahora mismo no sé cómo lo hacen. No sé si cogen masa donde fenotípicamente mejores o cómo lo hacen. Sería interesante. Yo del serranillo la verdad que no tenía mucha idea. De Alacuás más, como ya las plantamos ahora en el Alepo, era más fácil de mirarlas. O sea, de tener información. Y bueno, de todo esto, de los análisis que hemos hecho, pues fuimos al campo, estuvimos midiendo antes de verano, después de verano, o sea, perdón, cuando se plantó, antes de verano, después de verano. Eso sería el short term, que sería un año, que analizas como el primer año de crecimiento, y luego el mid term, que se analizan los 15 años de crecimiento. De sitios que analizamos tenemos 6. Estos 6 son los 3 de Valencia, que son, ahora os digo las equivalencias, pero son Andilla, Cortes de Pallars y Pedralba, que esos son los nuevos. Y luego tenemos Granja de Escarps, Tramacastiel y La Hunde en los viejos. Entonces, aquí la N es de New, de nuevo, y la O es de Old, de viejo. Ajá, vale. Luego, dentro de esos 3 nuevos y 3 viejos, diferenciamos en los que están el sitio frío, el cold, que es la C, el sitio seco, que es la D de dry, y el sitio medio, que es la M. Así tenemos como para testar en 2 periodos diferentes, en Old y New, son dos campañas diferentes, cómo funcionan en diferentes climas. El frío, el medio y el seco. En el New Cold sería Andilla, en el New Dry sería Pedralba, en el New Medium sería Cortes de Pallars, en el Old Cold sería Tramacastiel, que está en Teruel, en el Old Dry sería Granja de Escarps, que está en Lleida, y en el Old Medium sería La Hunde, que está en Valencia. Dentro de toda esta logística hicimos 3 medidas, una de la altura, otra del diámetro al cuello de la raíz y otra de la supervivencia. Entonces, después de tener este contexto, ¿qué estoy queriendo representar aquí? Porque Antonio me dice que tiene mucha información, pero que es complicada de ver esta gráfica. Entonces, yo hice los análisis significativos por cada uno de estos. Por ejemplo, este cuadradito, yo me fui a Andilla, cogí todas mis 7 procedencias y les hice las diferencias significativas que tenía. Entonces, cuando, por ejemplo, me iba a la supervivencia, miraba sus diferencias significativas y me decía que significativamente había una de las procedencias, imagínate, sudeste, que era la que mejor funcionaba. Perdona, el 0, 1, 2, 3, ¿qué son? ¿Grupos? ¿Son grupos? ¿Qué son? Es que, mira, ¿Grupos homogéneos? No. ¿Qué? En el eje de las X está la procedencia. Sí. Y en el eje de aquí el número de sitios en el que esta procedencia ha sido la mejor. Ah, vale, número de sitios, vale. Entonces, por ejemplo, en supervivencia te vas a Levante Interior, que es el LEP, y ha funcionado bien. O sea, ha sido la que mejor ha funcionado en corto plazo en 1, 2, 3, 4 sitios y la que mejor ha funcionado en los 3 sitios a medio plazo. Entonces, ya con esta grafiquita ves que en casi todos los casos Levante Interior ha funcionado mejor en supervivencia. ¿Qué tiene de interesante esto? Que es ya parte de la discusión del paper, que esa supervivencia que funcione bien en
3 climas diferentes y que funcione bien en 2 campañas diferentes, que significa que vienen de lotes de semillas diferentes. Claro. Que el clima sí que pule algo, sí que podemos considerar las procedencias como un valor a tener en cuenta para todos estos análisis. Y es importante seguir haciendo experimentos y la importancia del Alepo para demostrar esto que se ve en campo. Que no solo es que hablen de genotipos ni nada, sino que con menos dinero se pueden hacer también cosas interesantes con el carrasco. Claro. Claro. Es verdad, cierto. En crecimientos la cosa está más diluida. Sí que se veía que Alaquàs en el tema de alturas tenía más número, o sea, si veis Alaquàs, Serranillo y Levante Interior más o menos tienen lo mismo. ¿Qué pasa? Que Alaquàs también crece mejor en la Old Col y por eso es como la mejor en crecimiento, porque tiene más número de parcelas. Y en el diámetro, la verdad que se veían pocas cosas, no tenía mucho. O sea, esta gráfica te la había pensado en dar sin el crecimiento, o sea, sin el diámetro, porque no se ve mucho. O sea, tiene más sentido la altura, que puedes ver que es como la potencialidad que tiene la genética de decir, cuando se hablan de procedencias, a veces hablan como de las estrategias en el uso de recursos. Si las estrategias son conservadoras, te va a aumentar la supervivencia, que se suele dar en sitios extremos, como por ejemplo por sequías, y luego las que son como más derrochadoras, que emplean todos sus recursos no en sobrevivir, sino en crecer. Entonces tendríamos esta parte que sería más la de Alaquàs. Aunque también es interesante, es que claro, yo voy dando aquí ideas, no sé si esto luego sirve o no. Sí, vamos a ir tomando, cogiendo el concepto y sí, luego ya... Claro, es que como estoy tan metida en la discusión del paper, igual estoy diciendo datos que igual pues... No, bien. La presentación. Claro, tú ya tienes ahí, seguro que si estás con la discusión, estás ahí metida en profundidad en el tema, o sea que... Sí, por eso, que igual de cara al con decir de, pues mira, es que se ven diferencias significativas y bueno, también es importante que igual te dicen, ¿por qué, por ejemplo, en el New Dry, en Pedralba, hay 3 procedencias que funcionan bien? Y es porque cogíamos la procedencia que mejor funcionaba significativamente y la cual no tenía diferencias significativas con, o sea, la cual no tenía diferencias significativas con la mejor y tenía diferencias significativas con la peor, es decir, estaba bien. Luego, esta gráfica y esta gráfica venía de estas de aquí abajo, que estas eran infumables, por si os interesa, que ya aquí es donde se ve por sitio, periodo. Este es el periodo de arriba, short, aquí está. La D es de diámetro, ST de short term y luego diámetro MT de medium term. Pues se ve en los diámetros, por ejemplo en Pedralba, que en el diámetro, en el short term, todas son As, ninguna tiene diferencias significativas. Sin embargo, en cortes de Pallars solo hay diferencias significativas entre la bética septentrional con las que peor iban, que en este caso son el Levante interior, sudeste, litoral levantino, todas estas. Y de aquí toda esta información se ha aglutinado en esa tabla de más arriba. Entonces se puede decir que esa tabla representa las procedencias que mejor funcionan significativamente respecto o comparativamente a las que han ido peor. Ya está. Estupendo. Y este es como el resultado más gordo que hemos sacado para el paper. O bueno, uno de los más... Es que hay mucho... Al final analizamos muchas cosas. O sea que para mí, como de cara a la presentación, este es uno de los grandes resultados, esta gráfica que hemos sacado.
en el que, repito, se ve que levante interior para supervivencia parece que funciona muy bien, y para la altura al Aquas. ¿Qué cosa tiene interesante el Aquas? Que es una combinación entre levante interior, que ha ido bien también en supervivencia, y litoral levante. Ya está. Y también aquí que no iba mal en altura tampoco, levante interior. Ya está. O sea que os pasaré esta gráfica. Sí. Sí. Vale. Sí. Sí, o sea, yo la presentación la haría enfocada en el Alepo directamente. O sea, porque los resultados salen del Alepo, entonces es como el ejemplo eso de una forma, entre comillas, barata, hacer mejora. O por lo menos seleccionar genotipos que van a ayudar. Igual esa es más Aquí contaba un poco el proyecto La Izadapta Alepo, pues para hacer una introducción de dónde viene, por qué hacemos la silvicultura del pino carrasco, está en decaimiento, bla, 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 con el objetivo. Mencionaba ya quiénes éramos los socios. Una vez ya mencionaba las diferentes acciones así un poco por encima, ya decía que una de las principales ramas era la migración asistida. Explicaba qué era la migración asistida y cómo la estábamos implementando desde el proyecto. Pues decía que se iban a implementar 12 rodales con 6-7 procedencias cada uno. Hablaba un poco por encima de los compañeros de Lleida, cómo hacían y cómo hicieron esa selección de procedencias, que se basaba en la similitud al clima actual y al futuro. También luego hablé que se iban a hacer el seguimiento de todas esas parcelas y también de unas parcelas antiguas que estaban implementadas fuera del proyecto, que son estas de las experiencias previas, y que lo que íbamos a monitorear tanto de esas 12 rodales nuevos como de los 3 rodales viejos, se iban a monitorear la altura, diámetro, el estado ontogénico, que lo añadí un poco pero que no lo hemos analizado, y la supervivencia. Claro, lo que tenemos son tetraclini, sí, tetraclini. Pues sí. Sí, yo lo puse todo en el Alepo porque era la información que yo tenía, pero también puede ser cosas de éxito en otras especies y también encajaría, de cómo la migración puede ayudar. Vale. Luego presentaba dónde se habían implementado y bueno, y ya contaba que aunque se habían hecho todo ese esfuerzo, que había 12 rodales y todo, que yo me iba a centrar en exponer los resultados de la UPV, o sea, de lo que nosotros habíamos hecho y ya está. Por eso aquí ponía como una lupita con la UPV en plan de, hay más, pero yo solo os voy a contar esto. Claro. Bueno, dije dónde estaba, qué es lo que centraba, qué es lo que iba a contar de las que habíamos plantado, bueno, de las experiencias antiguas, dónde estaban y cuándo se habían implantado. Este dato está mal. Este dato es 9-10, no es 8-9, 2008-2009, es 2009-2010. Y luego también dije, a ver, aquí tengo puesto. ¿Cuál era? Que al principio la idea de estas antiguas o cuando se implantaron, la idea era cubrir un gradiente de aridez. Más árido Lleida, como en el clima core, el clima central, el de la Hunde, y luego un clima más frío, el de Tramacastiel. Y luego ya pasábamos a los actuales, los que hemos puesto ahora en Valencia. Que lo interesante de los 3 de Valencia es que están en una misma zona, que están aquí juntitos los 3 y estaban en un gradiente altitudinal. Porque Pedralba lo teníamos a 300, Cortes de Pallás a 700 y Andilla entre 1000 y 1200. Entonces, más o menos llevan lo mismo y es como los rangos
que cubre el Alepo. Entonces, estaba muy guay, que se habían implementado en el 22. Luego expuse los resultados de las experiencias previas. Si veis, Antonio, Jalez Taibi sacó bastantes artículos y yo como que extraje los resultados que más me interesaron. Sí que es verdad, si te vas aquí hay mucho más. O sea, hay mucho más de lo que sacar. Pero bueno, era enseñar cómo ya en esos resultados previos donde hicieron el análisis de los 3 primeros años aproximadamente, había ya diferencias significativas, por ejemplo, en la respuesta, tanto en Valencia, Lleida y Teruel. Esta caída de Teruel tan gordas se debió a una helada, a unas heladas que hubo. Entonces se marchitaron muchas especies y ya está, por eso esa mortalidad. Y luego sí que en granja de Scarps ya luego fue por sequía. Esto ya más... luego en otro de los papers donde hacían un estudio de genotipo ambiente, sobre la interacción de genotipo ambiente, que esto está muy de moda. O sea, yo ahora leyendo artículos, como los estudios de interacción genotipo ambiente los ves en todos los lados. Además de eso, también vio la plasticidad y la adaptabilidad de las especies. Pues bueno, ahí están los resultados principales. La adaptación específica a ambientes extremos estuvo asociada a una menor plasticidad fenotípica. Esto es muy típico que se dé, porque hacen como adaptaciones más locales, entonces la genética no se adapta solo a una cosa y no hace como ese widespread, ¿cómo decirlo? No se adapta a muchas cosas, como puede ser un ambiente bueno para... ¿Se especializa? Sí, se especializan más. Entonces, esa adaptación local hace que no tenga tanta plasticidad fenotípica. Tiene sentido, sí. Tiene sentido. Luego las procedencias de Bética septentrional y La Mancha eran las mejores adaptadas a ambientes secos. Mejor, bueno, ahí está el mejor. Luego que Maestrago Los Serranos creció mejor en las condiciones locales más frías. Y luego Levante Interior, que se comprobó como genotipo generalista adaptado a ambas derivas, tanto a la fría como a la seca. Que esto está muy bien porque coincide con lo que nos sale a nosotros, que Levante Interior va bien. Y es súper interesante porque de dos lotes de semillas diferentes funciona bien, sigue funcionando bien, que no solo es por poblaciones. ¿Sí? Creo que sí. A ver, si tengo por ahí, bueno, no lo voy a sacar ahora, pero creo que sí. Creo recordar que Levante Interior iba bien, por lo menos en arraigo, en supervivencia. Sí, luego también esto os lo cuento ya, pero yo creo que no hace falta decirlo en el PowerPoint, pero os lo cuento ya a modo curiosidad. En la UNDE se plantó en su momento dos procedencias de Levante Interior. O sea, hay dos lotes de semillas y los tenemos identificados. Leamos Levante Interior y Levante Interior B. Pues en supervivencia a medio plazo han tenido diferencias significativas y uno va mal. ¡Ostras! Sí. Ya os lo enseño. Es que... Que también en el paper se discute, pero... Ya. Es que claro, todo el material de una procedencia no es igual, depende de dónde se coja el material. Puede tener más o menos adaptación. Sí, bueno, Levante Interior está por aquí abajo y luego nuestro Levante es este y el Levante B estaba por aquí. Que uno tenía el por aquí. Que el Levante Interior B aquí tenía 60% y el Levante Interior normal tenía un 80 o algo así. Pero bueno, también ahí es importante decir que por eso es importante plantarlos y ver que funcionan en campo. Claro. Para luego en un futuro que ya no solo sirvan de experimento, sino incluso como zonas de recogida de semillas que ya están validadas y todo, que sabes que funcionan. Claro. Vale. Estos resultados y luego ya en
cuando yo fui dije, no, vale, esto es experiencias previas. Solo me limité a poner un boxplot donde yo lanzaba los datos de cómo estaban en altura y cómo estaban en diámetro las plantaciones. En el caso de la altura, la cual sí que se veía que era la mayor, seguida por Levante Interior y la Ibérico-Aragonés. Y en el caso del diámetro, que la mayor era Levante Interior. Luego, cuando he hecho las diferencias significativas, hay algunas que tenían sentido y otras que no. Por eso, esta igual diapositiva ya con las gráficas que os he enseñado ya sería sustituible. Más resultados de experiencias previas. Este es de este paper. Y aquí, bueno, aquí hacía como un análisis de diferentes traits, de functional traits, como puede ser el water potential, la transpiración, la fotosíntesis neta. Entonces, lo que hacían era identificar marcadores fisiológicos de tolerancia a la sequía en dos tipos de procedencias. Esto está al revés, porque es unas tolerantes a la sequía, que eran Levante y La Mancha, y otras sensibles a la sequía, que serían la Alcarria y la Ibérico-Aragonés. Entonces, esto está al revés. Y esos trails eran el water potential, entonces los comparaban. Y nada, veían que, por ejemplo, el water use efficiency era mayor en las tolerantes. ¿Qué es el water use efficiency? Pues es la relación que es la cantidad de carbono asimilado como puede ser la biomasa por unidad de agua. Es decir, que 1 de carbono puede ser 1 de agua. Utilizaba menos agua para hacer más carbono, ya está. Y eso se veía muy bien en las tolerantes. También en los potenciales se veía como ligeramente eran más estrechos, es decir, sufrían, entre comillas, parece que sufrían menos. No llegaban a potenciales hídricos más altos, o sea, más bajos, porque son en negativo. Eso sale de ese paper. Y luego ya como la joya de la corona que sacaron fue este paper que también es del 18. Bueno, esta es la batería de artículos que se sacaron y como joya de la corona son estos resultados que me dijo Antonio, esto lo tienes que explicar muy bien. Y nada, es decir, que las procedencias que eran tolerantes a la sequía se habían encontrado valores mayores de tasas fotosintéticas, water use efficiency, habían encontrado más pigmentos fotosintéticos y concentraciones de carbohidratos solubles. También se relacionaba con mayores niveles de glutamato, metionina y cisteína, que esas moléculas sirven para fomentar la fotosíntesis, están muy relacionadas con la fotosíntesis. Aquí tampoco soy una experta, eso también iba con esa idea de ayudar más a la fotosíntesis, entonces pues favorecía que en bajos recursos la fotosíntesis fuera mayor en las tolerantes a la sequía. También hicieron un análisis de proteómica e identificaron 2 proteínas de choque térmico y una enzima relacionada con la biosíntesis de la metionina, que es este nombre infernal. Y estas 2 proteínas y esta enzima solo se encontraron en las tolerantes a la sequía. No se encontraron en las sensibles. ¿Y qué decía esto? Pues bueno, que señalaba el papel de la metionina para la tolerancia a la sequía. ¿Y qué más? Bueno, los resultados establecieron rasgos fisiológicos y moleculares útiles para los marcadores, como marcadores distintos. Para predecir la tolerancia de la sequía en procedencias de Pinus alepensis que podrían utilizarse de forma viable en programas de reforestación en zonas propensas a la sequía. Es decir, que
Las regiones de procedencia tienen diferencias. Hay algunas de ellas que salen o poblaciones o genotipos concretos que ya tenemos en campo, que se ha visto que tienen unas proteínas y unas enzimas que les ayudan a ser más favorables en entornos secos. Ya está. Cosas buenas, que es que tenemos ya esos rodales identificados y genotipados, que puedes ir allí cuando empiecen a dar piñas, coger ahí las semillas y llevártelas a otro lado. Bueno, ya luego me pasé a la nueva implementación. Puse otra vez los resultados, esto era en calidad de planta, estos eran en vivero, cómo se habían comportado y que también, bueno, contar que hicimos análisis de cómo se distribuían las raíces antes de meter antes de llevarlas a campo. Tampoco encontramos diferencias significativas importantes aquí. Y luego ya presenté los resultados en campo. Que lo mismo que os enseñaba antes, que ya con las tablas que he hecho, con ya análisis de diferenciación significativa, tiene más sentido poner eso que esto, que era un simple boxplot y decir, pues esta es más alta. Básicamente esto era decir eso, pues esta es más alta, ya está. Y luego aquí, pues hablar un poco de los próximos pasos que podíamos dar, que era continuar con las mediciones, evaluar el establecimiento, porque aquí, porque aquí no llevé ni los resultados de un año. Era como lo que nos había salido en febrero después de, según las habíamos puesto. Ajá, sí, con las características de implantación. Ahora será, pues, ver cómo funciona en otras zonas o, bueno, no sé lo que queréis, lo que penséis vosotros, pero, bueno, también replicar los análisis en los 12 rodales nuevos, o sea, en los otros 12 rodales, y buscar como esos genotipos que produzcan la enzima. Esto sí que es muy ambicioso y lo dejamos porque se viera que hay también parte genética, no solo observar. Y ya está, esa fue la charla. Ostras, pues muy bien. Pues me descarga de presión. No. Bastante. Sí. A mí me parece relevante lo de la referencia bibliográfica, porque así puedo echarle un tiempo y bueno, y así contextualizar mucho mejor. Y le añadimos nuestros datos más las referencias que podamos coger de esta presentación o de lo que nos dejes y ya estáis salvados. Y muy bien. Sí, o sea, de mis resultados, estos análisis, era esta tabla, o sea, esta tabla la más relevante, yo creo, y también esta. Sí, porque es que lo voy a enviar ya en nada. Y también esta, que os la explico rápido. O sea, con lo otro que saqué, fui haciendo como comparaciones, ¿no? De la local funciona bien, la mejora genética, es decir, a la cuas funciona bien. Si sacamos de climas, las procedencias de climas, por ejemplo, que están expuestos a la sequía, funcionan bien. Es como esta primera parte. Esta de aquí abajo que pone suitability para abajo, esa es que comparé con modelos de distribución y así que no sirve para nada. O sea, no sirve para nada, para esto. Pero esta primera parte, como que hice un índice que te valoraba si funciona o no funciona. Por ejemplo, para la altura a medio plazo, usar la procedencia local, te funciona del 0 al 1 en un 0.67. Si usas la genética, si usas a la quas, te funciona en un 0.92. Pero si usas las que menos precipitación tienen en otoño, te funciona un 0.3, o si usas las que más duración de la sequía tienes, te funciona en un 0.3. Sin embargo, si usas el grupo, seleccionas como un grupo mixto de procedencias, es decir, igual aquí hay 3 procedencias metidas que son las que más expuestas están a esa duración de la sequía, pues te funciona en un 0.67. O sea que esto era interesante, ¿por qué? Porque veías que en la altura a medio plazo lo que tienes que usar es genética
a la CUAS. Y en la supervivencia se pueden seleccionar como ese conjunto de ese mix de procedencias que están expuestas a la sequía y no jugártela a solo una Ya. que te baja a un 0,3. Así también os paso esta. Y si necesitáis luego más, os paso con, o sea, os hago un recorte de esto y os lo paso. Entiendo. Vale. Y ya nos dices cómo exponemos esta tabla. Si le pongo la mano encima para que no la vean o le pongo tú. Sí, no, haré así, mira, recorto Vale. y así Qué bueno que habrá que advertir que está en. y raca. Que está en el artículo en revisión o algo, está pendiente de publicar o algo. Sí, sobre todo para, no sé, como la ciencia es tan complicada a veces, para que no pasen ningún disgusto. No creo que nadie copie. No, no. O sea, yo sobre todo era por eso, porque me da cosa ya que está justo ya aquí en... Es que, Lourdes, para que tú también te relajes con lo de los artículos, es que mira, la discusión ya está ahí al tris y es que lo queremos enviar o esta semana o la siguiente. Entonces, para eso, para que no haya sustos. Claro. Nada, si quieres hablábamos de lo de la UNDE. Sí. 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 No, es que en la tabla cuando lo pusisteis no contasteis Almansa. Entonces, ahora mismo nos queda una. Esa, sí. Claro, de esas 9, o sea, de esas 8 que están hechas, es porque Zuera la hicimos 2, entonces tenemos Zuera A y Zuera B, y Nerpio le hacemos 2. Entonces ya solo queda una. Y estamos en proceso de ejecutar la UNDE, que ya llamé ayer a Javier Hermoso, que es el técnico, y me dijo que eso hay que hacerlo antes de Navidad. Y que ya estaba como, me dice, no, tienes que ir ya a señalizar porque van a entrar, que ya está, ya tienen a la empresa y todo. Pues al 95% todo funciona. Sí. Claro, yo sobre todo porque por si acaso nos dicen algo de, es que estáis duplicando parcelas o algo así, pues por lo menos decir, pues hemos hecho una más. O sea, sí, claro, sí, sí. Mm, ya, Como hicimos con la pila. Siempre estaban a 50 kilómetros y estaban al lado. ya. Sí, no, o sea, si no le podemos llamar como el nombre del tratamiento. Mm, sí. Mm, mm, sí, ya. Uno al año. O sea, hacíamos el pretratamiento, post-tratamiento y luego uno al año de seguimiento. Sí, sí.
Sí, sí. Mm, sí. Mm. Y luego también que Antonio, por ejemplo, para justificar todas estas cosas es muy bueno. O sea, siempre tiene unas frases que son oro. Es verdad. Sí, no, la verdad que sí, o sea, siempre, porque también con el paper, pues al final siempre hay cosas que dices, jo, esto, o sea, como déficits o cosas que no has hecho y que deberías haber hecho. Dice, no, no, tú lo justificas así y ya está, y son oro, o sea, dices, va, esto es lo que cualquiera. Claro, claro, claro. Mm. Vale, y también no te he contestado, pero estoy con ello, con los costes de implementación y acuerdos de colaboración. Que es que esta semana Antonio no ha estado y es para abordarlo con él, entonces, no, o sea, sé que está pendiente, ¿eh? Y te quería preguntar, no, sí, sí, qué va, pero a mí me viene genial porque así como si se me olvida algo o no, porque hay veces que se te va, entonces pues lo recuerdas. Y una pregunta, para las guías de la C6, que a nosotros nos toca hacer la guía de la ecodrología, tenéis, sé que hay una plantilla, pero, y Aitor, vale. Vale, es por si había ya alguna guía escrita. Sí. Mm. Ah, vale. Tenemos de la C3 los que se han ejecutado hasta ahora, me faltan los de Albacete, que me dijo Asun que me los pasaba entre esta semana y la siguiente, pero de las que están ejecutadas ya de la UPV y de las de Lleida ya las tengo. Mm. Sí. Mm. Claro, yo en ese tampoco he metido tanta presión como estaban sin ejecutar, digo, pues. O sea, sí que es verdad que el C6, el tratamiento que se ha hecho no va a cambiar y yo creo que sí se puede hacer, pero claro, los otros dos, hasta que no se termine, no puedo hacerlo. Sí, sí. Claro, es que a mí lo que me da cosa es que luego por H o por B hay algún rodal que desaparezca o que. Imagínate que el de Santa Ana al final no se hace y luego aparece ahí. Eso sí que me daba un poco más de que no quería jugármela. Ya no, ya no, yo también por eso lo dije con la boca pequeña. Porque, jo, la UNED es que está dando unos dolores de cabeza. Vale, 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 ok. Muy bien. Pues nada, os envío ahora las gráficas. Gracias. A Hasta vosotros, luego. adiós.
Adiós.